llama Aprendo. Israel Wayne. ¿Quién es Israel Wayne? Él es autor de 6 libros enfocados en apologética, educación y crianza. Y tiene uno en español que es preciso para todo este tema de educación, que es: ¿la educación tiene Dios algo que decir? Tiene 11 hijos y todos los educa en casa. Él también fue educado en casa. Así que cuenta con una muy buena experiencia para enseñarnos a nosotros. También quiero presentarles al pastor Juan José. Él es pastor aquí en la iglesia del Redil del Poblado y él es el que nos va a estar interpretando esta segunda charla. Así que oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar como hijos tuyos y como familia tuya, reunidos para aprender de ti, de tu corazón en medio de la educación y de tu corazón, Señor, para las nuevas generaciones. Gracias, Señor, por inquietarnos en este tema. Gracias también por motivarnos a estar aquí y por desafiarnos y confrontarnos. Yo pido, Señor, que esta palabra recibida no sea solo para escucharla, sino que podamos ponerla en práctica. Amén. Muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos al Redil del Poblado. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y en esta segunda sesión para algunos, o en esta sesión para los que están conectándose con nosotros, el tema que nos convoca es el tema de la cosmovisión bíblica en general. Obviamente estamos pensando en educación, que seguramente es el interés que nos ha recogido a todos aquí, padres, maestros o personas interesadas en el tema, involucradas en el área de la educación de distintas formas. Pero en esta ocasión vamos a pensarlo desde una perspectiva más amplia, tratando de entender cómo se conecta con una cosmovisión bíblica, con una manera bíblica de ver la vida y de entender la realidad. Para esto pensaba en el Salmo 139, que seguramente es muy conocido para casi todos nosotros, celebra la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y en el verso 17, el salmista dice: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuando pensamos en cosmovisión, nosotros quisiéramos poder llegar a decir eso. Cuán preciosos nos son, Dios, tus pensamientos, la manera en que tú piensas, la manera en que tú entiendes la vida y la realidad, y llegar a ser afectados por esas verdades y moldeados completamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestro hermano que nos va a ayudar con esta tarea en esta noche. We're all yours, brother. Before we dive into the teaching on biblical worldview, Antes de que entremos en la enseñanza sobre cosmovisión I bíblica, want to introduce you to my family. quiero presentarles a mi familia. I want to prove that I actually do have a wife and children. Quiero demostrarles que de verdad tengo una esposa y 11 hijos. It would be really awkward if I just made all that up, right? Sería muy raro que me hubiera inventado toda esa historia, ¿cierto? Yeah. So I want to define some terms here before we begin. Quiero empezar definiendo algunos términos antes de arrancar. For us to talk about education from a biblical worldview, we first need to define what worldview is. Antes de hablar de la educación desde una cosmovisión bíblica, tenemos que empezar entendiendo qué es una cosmovisión. Some of you may not be familiar with that term. Algunos no estarán familiarizados con este término. So I would like to read a quote to you from the American author Charles Colson. Entonces quisiera leerles una cita del autor norteamericano Charles Colson. I would like it on the screen. Va a aparecer en la pantalla en un momento. Ahí está. Yeah, I'll have you read it. ¿Qué es cosmovisión? Simplemente es la suma total de nuestras creencias acerca del mundo, la visión macro que dirige nuestras decisiones y acciones diarias. A worldview is different than a philosophy. Una cosmovisión es diferente a una filosofía. It's not like a set of beliefs.
no es un conjunto de creencias. A worldview is how you see life in reality. Una cosmovisión es cómo tú ves e interpretas la vida y la realidad. The best illustration that I could use for this would be a pair of sunglasses. La mejor ilustración que podría usar para ayudar a entenderlo es un par de lentes, de gafas. Let's say that we had a large screen that was white, Imaginemos que tenemos una pantalla grande blanca and we are all wearing sunglasses with blue lenses. y que todos estamos usando lentes, gafas con lentes azules. We would see the white screen as being blue. Nosotros veríamos la pantalla blanca como si fuera azul. If we had red lenses, we would see that same screen as being red or pink. Si tuviéramos lentes rojos, veríamos la pantalla roja o rosada. The white screen represents truth or reality. La pantalla en blanco representa la realidad, la verdad. It doesn't change based on our perception of it. No cambia dependiendo de nuestras percepciones de ella. I want to look at 6 principles of a biblical worldview. Vamos a abordar 6 principios de una cosmovisión bíblica. The first principle is that everyone has a worldview. El principio número 1 es que toda persona tiene una cosmovisión. Even if you've never heard this term before, Incluso si nunca habías escuchado este término antes, even if you couldn't tell me what your worldview is, incluso si no pudieras decirme cuál es tu cosmovisión, you have one. tú tienes una cosmovisión. These lenses through which we see life and reality Estos lentes a través de los cuales vemos la vida y la realidad have been shaped by many forces, han sido formados o moldeados por muchas fuerzas. by our parents, Nuestros padres, the books we've read, los libros que hemos leído, the movies we've watched, las películas que hemos visto, the music we listen to, las noticias que escuchamos, the school we attended, la escuela a la que fuimos in some ways even the city in which we were raised. y de alguna manera hasta la ciudad en la que crecimos. They all create a set of lenses by which we see life. Todos estos elementos crean un par de lentes a través de los cuales leemos la realidad. I think we often see the reality of worldviews most during political elections. Muchas veces nos damos cuenta de la realidad de las cosmovisiones en tiempos de elecciones políticas. As you listen to rhetoric being espoused by people on the other side of the political aisle, Escuchando la retórica que pronuncian los políticos que están en el extremo opuesto a nuestra postura, you may think to yourself, how could these people possibly see these issues that way? nosotros nos podemos preguntar cómo es posible que esta gente entienda estos asuntos de esa manera. Do they honestly believe the things they are saying are true? ¿Será que de verdad creen que lo que están diciendo es verdad? I mean, do they really believe that Marxism is going to be best for our country? ¿De verdad creen que el marxismo será mejor para nuestro país? Do they really believe that gender is just a fluid concept? ¿Realmente creen que el género es un concepto fluido? Do they really think that, taxing the people exorbitantly is best for our country? ¿Ellos de verdad creen que ponerle impuestos exorbitantes a la gente es mejor para nuestra nación? Do they really believe this, or are they being dishonest? ¿Ellos realmente creen esto o están siendo deshonestos? How could they see it that way? ¿Cómo pueden verlo así? The fact is that they are wearing blue lenses. Bueno, la verdad es que tienen puestos unos lentes azules. And when they see the white screen, they really see it as blue. Y cuando miran la pantalla blanca, realmente la ven azul. Most of these people are very sincere and genuine in what they believe. La mayoría de estas personas son sinceras y genuinas acerca de lo que creen. They're genuinely wrong, Están genuinamente equivocados, but as long as they have those lenses on, they can't see it another way. pero mientras ellos continúen usando ese par de lentes, no pueden verlo de otra manera. And there's only one set of lenses that help us to see things the right way. Solamente hay un par de lentes que nos ayudan a ver las cosas de la manera correcta. We could look at these as like clear lenses. Podemos decir que son los únicos lentes realmente transparentes We'll call this a biblical worldview. y les llamaremos la cosmovisión bíblica. So where can you get a biblical worldview? Entonces, ¿dónde podemos encontrar una cosmovisión bíblica? Where can you find glasses that will help you to see reality the way God sees it? ¿Dónde podemos encontrar esos lentes que nos ayuden a ver la realidad de la misma manera en que Dios la ve? Can you go to the store and buy these biblical worldview lenses? ¿Puedes ir a una tienda y comprar estos lentes de cosmovisión bíblica? No, God has to give them to you, No, Dios tiene que darnos esos lentes. and He does it as a gift of His grace. Y Él lo hace como un regalo de su gracia. When we come to God
by grace through faith, cuando venimos a Dios por medio de la fe y por su gracia, and with humility we say, you say something in your word, and I see it differently. y con humildad le decimos, tú dices algo en tu palabra que yo entiendo de otra manera. One of us has to be wrong. Alguno de los dos tiene que estar equivocado. It must be me. Debo ser yo. So you're telling me the screen is white. Entonces, tú me dices que la pantalla es blanca, I truly see it as blue, pero yo de verdad la veo azul. but I'm not God. Yo no soy Dios. And so I'm asking you to take these lenses and give me the correct one. Entonces te pido, Dios, quítame estos lentes y ponme los lentes apropiados. So when we are saved, Entonces, cuando somos salvos, when we are justified by God's grace, cuando somos justificados por la gracia de Dios, He gives us a new heart, Él nos da un nuevo corazón, a new nature, una nueva naturaleza, and we begin to see things the right way. y empezamos a ver las cosas como son. Now, for some of us, this is a process. Para algunos de nosotros esto es un proceso. Kind of staying with this illustration for a moment. Me voy a quedar con esta ilustración un momento más. For those of you who wear glasses or contacts, Para aquellos de ustedes que usan gafas o lentes de contacto, have you ever had to go to the eye doctor and ask for an update for your prescription? ¿alguna vez han tenido que ir al doctor y pedirle una modificación de su fórmula? It's like things start to get a little fuzzy. Es porque como que todo se empieza a ver un poco borroso. You don't see as clearly as you thought No you lo did. ves tan nítida y claramente como deberías. I think this is very much like the doctrine of sanctification. Bueno, este es como el doctor de la santificación. I mean, you're a child of God, Eres un hijo de Dios, you belong to Him, perteneces a Él, but the way you see some issues might not be right. pero la manera en que ves algunos asuntos puede que todavía no sea adecuada. I mean, maybe you think correctly about salvation, Tal vez piensas correctamente sobre la salvación, but maybe the way that you see issues like economics pero es posible que la manera en que ves asuntos como la or economía, government el gobierno or education, o la educación, maybe these have been informed more by humanism than by Scripture. puede ser que esa manera en que ves estos asuntos esté más marcado por el humanismo que por la escritura. Sometimes we have to go back to God and say, God, my vision is fuzzy. A veces tenemos que volver a Dios y decirle, mi visión está un poco borrosa. And in this process of sanctification, Y en este proceso de santificación, if we're humble enough to give Him back the lenses, si somos lo suficientemente humildes como para entregarle nuestros lentes al Señor, He'll give us the correct view. Él nos va a dar la visión correcta. So the second point Entonces, el segundo punto is that there can be a vast difference between what we know intellectually and what we believe. es que puede haber una gran diferencia entre lo que sabemos intelectualmente y lo que creemos como una convicción. As parents, many times we only think about what our children know and not what they believe. Muchas veces como padres solamente pensamos en lo que nuestros hijos saben y no tanto en lo que creen. Many tests in school test our children with questions of information. Muchos exámenes en la escuela, por ejemplo, prueban a nuestros hijos en términos de información. In what year was our Constitution written? ¿En qué año se escribió la Constitución política? What is the capital city of our nation? ¿Cuál es la ciudad capital de nuestra nación? What is the crop that we grow the most of in our country? ¿Cuál es el cultivo que más se produce en nuestra tierra? What is 2 plus 2? ¿Cuánto es 2 más 2? So these are information questions. Estas son preguntas de información. And these are the types of questions that many parents are obsessed with their child's education. Y este es el tipo de preguntas que obsesiona a muchos padres cuando en referencia a la educación de sus hijos. But I would like to suggest that it's more important for you to know what your child believes than to merely know what they know. Yo quisiera sugerirles que es mucho más importante saber qué creen sus hijos que saber lo que ellos saben. I remember many years ago being at a Christian conference. Me acuerdo que hace varios años cuando estaba en una conferencia cristiana, I was listening to the main speaker who was on stage. estaba escuchando al conferencista principal en la tarima. He was talking about biblical principles for parenting and child training. Él estaba hablando acerca de principios bíblicos para la crianza, para la formación de los hijos. I was like 19 years old Yo at the tenía time. como 19 años en ese momento. I was sitting in the back row, nodding my head, Estaba sentado en la última silla rascándome la cabeza thinking to myself, this guy has a lot of good things to y say. pensando para mí mismo, este hombre tiene cosas interesantes para decir. He has a lot of good ideas. Tiene muy buenas ideas. And then his son, who was about my age, Y luego su hijo, que tenía más o menos mi edad, who was sitting next to me, estaba sentado al lado mío, leaned over to me. se me acerca He said,
And he whispered, y me dice susurrando, you know, if my mom and dad knew what I really believed, ¿sabes qué? Si mi papá y mi mamá de verdad supieran lo que yo creo, I think they would be shocked. yo creo que estarían impresionados. I found out that this young man did not embrace Christianity, Yo me di cuenta de que este hombre joven no había realmente abrazado el cristianismo, but his own parents didn't know this. pero sus propios padres no lo sabían. You know, I think his parents had tested him in school. Y creo que los padres lo habían probado en el colegio. They were very proud of the fact that he was on grade level. Si lo hubieran probado en el colegio estarían muy orgullosos de saber que estaba en cierto nivel, He was getting good grades in school. que sacaba buenas notas. They knew what their child knew, Ellos sabían que su hijo sabía muchas cosas, but they didn't know what his core convictions were. pero ellos no sabían cuáles eran sus convicciones de base. So the reason most parents don't know this is they don't really have a mechanism to test their children on their beliefs. Y la razón por la que muchos padres no saben esto es porque no tienen un mecanismo para poner a prueba las creencias de sus hijos. I would suggest as a parent this is something you need to do, Yo sugeriría que como padres esto es algo que debemos hacer. to find a way to get past what they know Encontrar una manera de ir más allá de lo que ellos saben to their convictions. para realmente llegar a sus convicciones. Point number 3. Punto número 3. We need to know what we believe. Necesitamos saber qué creemos. Our children need to know what they believe. Nuestros hijos necesitan saber qué creemos. It used to be that many churches taught children through a series of questions. Es una realidad que muchas iglesias han... Yeah. They used to teach children through a series of questions. Perdón, que me distraje. Los padres acostumbran aún en las iglesias a enseñar a los hijos por medio de preguntas. We call these tests catechism. Le llamamos a este tipo de pruebas catecismos. This is not just Catholic. Protestants have done this since the Reformation. Esto no solamente hace parte de los católicos, los protestantes lo han usado desde la Reforma. I actually have just written a catechism, a non-denominational catechism for Christian families. De hecho, yo mismo escribí un catecismo no denominacional para familias cristianas. It covers 52 of the most important doctrinal questions of theology. Que cubre 52 de las preguntas más importantes de fundamento de la fe cristiana. It gives me an opportunity to know, do my children really understand the fundamentals of Christianity? Y me da una oportunidad para preguntarme, ¿mis hijos realmente conocen los fundamentos del cristianismo? It's important for me to know that my children have the right beliefs. Es importante para mí saber que mis hijos creen correctamente. But I want to make sure it's not merely intellectual knowledge. Pero quiero asegurarme de que no es un mero conocimiento intelectual. There's a difference between that and like a real heartfelt conviction. Hay una diferencia entre un conocimiento intelectual y una verdadera convicción de corazón. I want this to be something that is real for them, Yo quiero que esto sea algo real para ellos. something they truly embrace from Algo their que ellos hearts. realmente hayan abrazado de corazón. Point number 4. Punto número 4. We need to know why our beliefs are true. Debemos saber por qué nuestras convicciones son verdaderas. Some years ago, I was with a young man who had been raised in a Christian church. Hace algunos años estuve con un hombre joven que había sido criado en una iglesia cristiana. He had been raised in a home with Christian parents. Él había sido criado en un hogar de padres cristianos. He was about 19 years old, Tenía más o menos 19 años, but he did not self-identify as a Christian. pero él no se identificaba a sí mismo como un cristiano. So I was working with him one day, Entonces estaba trabajando con él un día and I decided to ask him some questions. y empecé a preguntarle algunas cosas. I asked him, "What do you believe about abortion? Le pregunté, ¿tú qué crees acerca del aborto? Do you believe abortion is morally wrong?" ¿Tú crees que el aborto es moralmente incorrecto? He said, "Well, my parents think it is." Él dijo, bueno, mis papás dicen que sí. I said, "Well, that's not what I asked you. Y yo le dije, pero eso no es lo que te estoy preguntando. I asked, what do you believe?" Te estoy preguntando, ¿tú qué crees? He said, "I don't know." Él dijo, no sé. I said, "Well, this is a pretty important question. Es una pregunta bastante importante. Give it some thought." Dale mente, piénsalo un poquito. So a little while later, he said, "Okay, Un poco después me dice, bueno, I guess it's wrong." creo que sí, está mal. I said, "What makes abortion morally wrong?" Y le pregunté, ¿qué hace que el aborto sea moralmente malo? He thought about it. Lo pensó He said, "Well, the Bible says y me dijo, bueno, la Biblia dice, you shall not kill, no matarás, you shall not murder, no asesinarás,
And abortion is taking the life of an innocent unborn child, Y el aborto es tomar la vida de un inocente no nacido, which is murder. lo cual es asesinato. Therefore, Por lo tanto, abortion is morally wrong. el aborto es moralmente incorrecto. What do you think about his logic? ¿Qué piensan acerca de su lógica? In formal logic, we have a traditional syllogism. En lógica tradicional tenemos un silogismo. A deductive argument goes like this. El argumento se vería más o menos así. You have two premises. Tienes dos premisas. Premise A, Premisa A, premise B. premisa B. If both the premises are true Si las dos premisas son verdaderas and they correspond and relate to each other, y corresponden y se relacionan una con la otra, you can know for certain the conclusion is true. puedes saber con certeza que la conclusión es cierta. So he used a traditional deductive argument. Entonces este es un argumento tradicionalmente deductivo He says, premise A. que dice, premisa A, The Bible says you shall not murder. la Biblia dice no matarás. Premise B, Premisa B, killing a baby is murder. matar un bebé es asesinato. Conclusion, Conclusión, abortion is morally wrong. el aborto es moralmente incorrecto. So what do you think? What do you think of his logic? Good logic or bad ¿Qué logic? piensan de esta lógica? ¿Es buena lógica o no? We have a shy audience tonight. Tenemos una audiencia muy tímida esta noche. I saw two brave people up here nodding yes. There were two brave people over here nodding yes. Había dos personas valientes aquí arriba asintiendo con su cabeza. I think they might be married. Creo que están casadas. The wife started nodding first, and then the husband nodded. La mujer primero asintió y luego el esposo. This is why I think they were probably married. Por eso dije que están casados probablemente. So I'm going to agree with you. I think it's good logic. Yo estoy de acuerdo con ustedes valientes, es buena lógica, But I had a bit of an issue with his answer. pero yo tuve como problemas con su respuesta. Because what did he appeal to as his source of ethic? Porque ¿a qué apeló este hombre como una fuente ética? What was his authority? ¿Cuál era su autoridad? Right, the Bible says. La Biblia dice. Well, that's an odd thing for a non-Christian to appeal to Eso es algo extraño a lo que apelaría un no creyente, un no cristiano, as a source of ethic. como una fuente ética. So I said, so that's interesting you say that. Entonces yo le respondí, qué interesante que digas I eso. said, what makes the Bible so authoritative ¿Qué hace que la Biblia sea tan autoritativa? that it can tell everyone everywhere, Yo podría decir que todo el mundo, en todas partes, regardless of time or culture, sin importar el tiempo, la época o la cultura, that abortion is always morally wrong? ¿cómo podemos decirle a alguien, independientemente de todo eso, que el aborto siempre está mal? I could tell he looked really nervous. He looked really nervous. He was very nervous. Él estaba muy nervioso cuando yo le hice esta pregunta, se puso visiblemente nervioso. He said, I'm sorry, I don't understand the question. Me dijo, perdóname, no entiendo la pregunta. I said, okay, let me put it to you more simply. Y le dije, bueno, te la voy a hacer más simplemente. How do you know the Bible is true? ¿Cómo sabes tú que la Biblia es verdad? And he just looked at the floor Se quedó mirando hacia el suelo and he said, I have no idea. y dijo, no tengo ni idea. It's just what I've been told to believe. Solamente se me ha enseñado a creer esto. Now, I think if his parents were there Yo creo que si sus padres hubieran estado ahí and he answered with the correct answer to my quiz, y él hubiera respondido correctamente a mi quiz, a mi examen, his parents would have patted him on the back. sus padres le hubieran dado un golpecito en la espalda They would have said, good job, you got the right y le answer. hubieran dicho, bien hecho, respondiste correctamente. Because he had been told what to believe. Porque a él se le había enseñado que creer. The problem was he had no idea what made his belief true. El problema es que él no tenía ni idea qué hacía de su creencia verdadera And the opposite of his belief false. y lo opuesto a su creencia falsa. This is what we must teach our children. Esto es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. We need to teach our children how to defend their beliefs. Debemos enseñarle a nuestros hijos a defender sus creencias. This man could not defend abortion because he doesn't know why the Bible is true. Este hombre no puede defender el aborto porque no sabe si la Biblia es verdad. I said, what makes the Bible the Word of God? ¿Qué hace que la Biblia sea la palabra de Dios? How do we know the Bible is the Word of God and not some other book? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no cualquier otro libro? Why not the Quran? ¿Por qué no el Corán? Why not the Book of Mormon? ¿Por qué no el libro de los mormones? He said, man, I don't know. Y él decía, no sé. But see, I don't really blame him. Yo realmente no lo culpo. His church failed him.
Su iglesia le falló. I think he doesn't know because his parents don't know. Yo creo que él no sabe porque sus padres tampoco saben. And I'm going to suggest that his parents don't know because their pastor doesn't Y know. probablemente sus padres no saben porque su pastor tampoco sabe. In my country, En mi país, in the United States, en los Estados Unidos, only 37% solo el 37% of pastors de los pastores have the most basic level of a biblical worldview. tiene el nivel básico de una cosmovisión bíblica. Almost 2 out of 3 do not. O sea, casi 2 de cada 3 no tienen la base de una cosmovisión bíblica. So how can true discipleship happen when 2/3 of pastors do not have a biblical Entonces, worldview? ¿cómo puede un verdadero discipulado tener lugar si 2/3 de los pastores no tienen clara una cosmovisión bíblica? This is why we need training in biblical worldview. Por eso necesitamos entrenamiento y capacitación en cosmovisión bíblica. This is why we need Christian apologetics. Por eso necesitamos apologética cristiana. Comes from a Greek word, Apologética viene de un término griego, apologia. apología. Peter says we're supposed to be ready always Pedro dice que debemos estar siempre listos to give an answer para dar una respuesta to anyone who asks a us todo aquel que nos pregunte a reason por la razón for the hope that is within us. de la esperanza que hay en nosotros. In this verse, Peter uses the word apologia. En este versículo originalmente Pedro usa la palabra apología. It's a Greek word that means defense. Una palabra griega que significa defensa en It's español actually a también. legal term. Es un término legal. The Greek lawyers would use this and they said, I'm giving a defense for my client. Los abogados griegos la usaban cuando ofrecían una defensa para sus So it's, I'm clientes. giving an apologia. Una apología. And this is where we get this idea of a defense of the Christian Y faith. de aquí es de donde tomamos la idea de la defensa de la fe cristiana. It's not enough for us to know what our beliefs are. No basta con saber cuáles son nuestras creencias. We need to learn how to defend them. Necesitamos aprender a defenderlas. And then point number 5, Punto número 5. we need to learn how to communicate our beliefs effectively to others. Debemos aprender a comunicar nuestras convicciones eficientemente a otros. If you know what you believe Si ustedes saben cuál es su creencia and you know why your beliefs are true, y saben por qué es verdadera, that may be sufficient for you in your personal spiritual life. eso puede que sea suficiente para ti en tu vida espiritual personal. That's great for you in your walk with Christ. Eso será genial para ti y tu caminar con Cristo. But if you don't know how to communicate your beliefs to others, Pero si no sabes comunicar tus creencias a otros, you will not have much influence. no vas a tener mucha influencia. We live in a day and time where we need people who can influence others with the gospel. Vivimos en una época y en un tiempo en el que necesitamos personas que puedan influenciar a otros con el Evangelio. There are many people who are lost and searching for answers, Hay muchas personas perdidas buscando respuestas, and they're not finding many from Christians. pero no están encontrándolas mucho en los cristianos. Scripture tells us we're supposed to be ready always, La Escritura nos dice que debemos estar siempre listos, be prepared. estar preparados. So we have to study. Entonces tenemos que estudiar. We're also supposed to study and show ourselves to be approved by God. Por eso es que debemos estudiar y presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Workers who shouldn't be ashamed. Oh, sorry. Obreros que no tienen de qué avergonzarse. You were ahead of me. Because we know how to rightly divide the word of truth. Porque no tenemos manera de saber que la Biblia es verdad. So I would encourage you to teach your children how to communicate effectively Entonces yo los animaría a enseñarle a sus hijos cómo comunicar efectivamente through 2 ways. a través de 2 maneras. Written communication Número 1, comunicación escrita and spoken communication. y número 2, comunicación hablada. Sometimes people ask me about my credentials. A veces las personas me preguntan por mis credenciales. I've been doing conference speaking for 30 years. Yo he estado hablando en conferencias por más de 30 años. I've written 8 books so far. He escrito hasta el momento 8 libros. I've traveled all over the world. He viajado por todo el mundo. God has been very good to me. Dios ha sido muy bueno conmigo. He's given me a lot of opportunity for influence. Me ha dado muchas oportunidades para tener influencia. I have been featured in publications like Time Magazine.
Yo he sido referenciado en publicaciones como la revista Times, the Wall Street Journal, el Wall Street Journal, national television radio programs. programas de televisión y de radio nacionales. I've been the main speaker at conferences with like over 5,000 people. He sido el orador principal en conferencias de más de 5.000 personas. And so people say, where did you get your doctorate? Entonces las personas me preguntan, ¿y tú dónde estudiaste tu doctorado? What university did you graduate ¿A from? qué universidad fuiste? ¿De dónde te graduaste? Well, Bueno, I was homeschooled a mí me educaron en casa by a single parent mother por una madre soltera who dropped out of school in 9th grade. que dejó su propio estudio en el grado 9º. That's the entirety of my formal education. Y ese es todo mi currículo formativo en educación. Because I was homeschooled when it was illegal, Porque yo fui educado en casa cuando era ilegal. the government did not recognize my education. El gobierno no reconoció mi educación. They wouldn't even give me a high school diploma. Ni siquiera tengo un diploma del colegio. In those days, you couldn't go to college if you didn't have a diploma. En esos días tú no podías ir a la universidad si no tenías un diploma del colegio. So I have never spent a day of my life in a government school. Entonces yo no he pasado ni un solo día de mi vida en un colegio público. As a young child, I was labeled with attention deficit disorder Cuando era niño fui diagnosticado con un trastorno de atención, de déficit de atención, and dyslexia. dislexia. I didn't learn how to read until I was 11 years No old. aprendí a leer hasta que tenía 11 años. There's absolutely no reason that I should be where I am right now No habría ninguna razón para que yo estuviera donde estoy ahora mismo. because theoretically I would be the least qualified person in the world to do what I'm doing. Porque en teoría yo sería la persona menos calificada en el mundo para hacer lo que estoy haciendo. I have taught in universities Yo he enseñado en universidades and I never even went to a public school. y ni siquiera terminé el colegio público. I didn't go to college and yet I've taught in universities. No fui a la universidad, pero he enseñado en universidades. How does something like this happen? ¿Cómo puede pasar algo así? Well, my single parent mother Bueno, mi madre soltera, who homeschooled me, que me educó en casa, my high school dropout mother, la madre que dejó el colegio al grado 9º, she told me when I was young, me dijo cuando era joven, if you know how to think, si tú sabes cómo pensar if you know how to reason, y si tú sabes cómo razonar if you know what you believe y si sabes lo que crees and why your beliefs are true, y por qué crees que eso es verdad, porque sabes que lo que crees es verdad, and you can communicate effectively y si puedes comunicar efectivamente through written and spoken communication, por medio de la comunicación escrita y hablada y oral, you will have influence. vas a tener influencia. You will get the microphone. Te van a pasar el micrófono, You will get the interview. vas a ser entrevistado, You will be given the opinion column in the newspaper. te van a dar una columna de opinión en el periódico. And that's been true. Y eso ha sido verdad. I'm doing what I'm doing for two reasons. Yo hago lo que hago por dos razones. Number one, because God wants me to. Primero, porque Dios quiere. And if God wants you to do something, no one can stop you. Si Dios quiere que hagas algo, nadie te puede parar. And number two, I had a single parent mother, Y número dos, tuve una madre soltera a high school dropout, que dejó el colegio en el grado 9º, who believed God. que cree en Dios. Le cree a Dios. And she taught me how to read, Y me enseñó a leer, which was very difficult with my dyslexia. lo cual fue muy difícil con mi dislexia. She taught me how to think. Me enseñó a pensar, She taught me what to believe me enseñó qué creer and why my beliefs were true. y por qué esas creencias son verdaderas. She didn't have to teach me how to speak. Ella no tuvo que enseñarme cómo hablar. I was born doing that. Yo nací haciendo eso. I started talking at 8 months. Yo empecé a hablar a los 8 meses. I've always been good at public speaking. Siempre fui bueno para hablar y en público. Writing was a completely different thing. Pero escribir fue otra cosa muy distinta. That was very hard for me. Eso fue muy difícil para mí. I had to learn how to do that. Tuve que aprender cómo se hacía eso. But today I make a living as an author. Pero hoy hago mi vida, vivo de ser un autor. So if my mother can do this, Entonces, si mi madre pudo hacer esto, you don't have any excuses. tú no tienes ninguna excusa. And for those of you that weren't here a little earlier, Y para ustedes, los que no estuvieron en la sesión anterior, again, my entire homeschooling experience was when it was illegal. otra vez les digo, toda mi experiencia de ser educado en casa fue ilegal. And you could go to jail if you got caught. Podía ir a la cárcel si nos atrapaban.
So I think you can do this for your children. Entonces creo que podemos hacer esto por nuestros hijos. And then my final point. Luego mi punto final. We need to teach our children that they need to live consistently with their beliefs. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que vivan de manera consistente con sus creencias. There have been so many Christian leaders who have disqualified themselves because habido of their moral choices. Muchos líderes cristianos que se han descalificado a sí mismos por sus elecciones morales. We don't want to give the world an excuse to mock Christianity. No queremos darle al mundo una excusa para que se burlen del cristianismo. All right, so thinking about how to transition from this concept of worldviews into the issue of education. Entonces, pensemos en cómo hacer una transición desde este concepto de la cosmovisión hacia la I'd like to educación. read this quote from pastor and Bible teacher Dr. Tony Evans. Quisiera leerles esta frase, este párrafo del doctor Tony Evans, pastor y maestro de la palabra. La crisis en la educación hoy es una crisis de cosmovisiones. Una cosmovisión es una matriz, un conjunto de presuposiciones o supuestos que una persona sostiene acerca de la manera en que funciona el mundo. Podríamos decir que tu cosmovisión es la manera en que tú miras la vida. Then he also says this. Y él también dice esto. Ahí está en la pantalla. Toda la educación viene unida a una cosmovisión, sea que esto se admita o incluso se entienda por quienes están a cargo de la enseñanza. Y la cosmovisión humanista es la cosmovisión dominante en la educación secular moderna. Some people believe that education is religiously neutral. Algunas personas piensan que la educación es religiosamente neutral. They believe that it doesn't matter where your children go to school Hay personas que piensan que realmente no importa dónde van a estudiar tus hijos, because facts are facts. porque los hechos son los hechos. Academics are religiously neutral. La academia es religiosamente neutral. There's not like a Christian philosophy of math and a secular math. No es que exista una filosofía cristiana de las matemáticas y una filosofía secular de las matemáticas. I used to think this way. Yo pensaba de esta manera antes. I used to believe this, Yo llegué a creer esto, but I no longer do. pero ya no. Let me read a quote to you from C.S. Lewis. Permítanme leerles otra frase de C.S. Lewis, He was a professor at Oxford, profesor en la Universidad de Oxford obviously an author of many great books. y obviamente autor de muchos maravillosos libros. No hay terreno neutral en el universo. Cada centímetro, cada segundo es reclamado por Dios y contrarrestado por Satanás. Abraham Kuyper was a Dutch theologian Abraham Kuyper fue un teólogo holandés, and a politician in Holland. un político también en su país, un hombre de Estado. He had this to say about the concept of neutrality. Esto es lo que él decía acerca del concepto de neutralidad. No hay un centímetro cuadrado en el dominio total de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano, no grite, es mío. Listen to what the theologian Dr. R.C. Sproul says about this issue of neutrality in education. Y escuchemos lo que el teólogo R.C. Sproul dice acerca de este tema de la neutralidad específicamente en la educación. La educación neutral no existe. Toda educación, todo programa académico tiene una postura. Esa postura puede o no considerar a Dios en él. Enseñar a los niños acerca de la vida y el mundo en el que viven sin referencia a Dios es hacer una declaración acerca de Dios. Está gritando esa declaración. El mensaje es que no hay Dios o que Dios es irrelevante. De cualquier manera, el mensaje es el mismo. Dios no existe. Un Dios irrelevante es lo mismo que la ausencia total de Dios. Si Dios existe, entonces debe ser relevante para toda la creación. Dr. Gordon Clark was a theologian and professor. El doctor Gordon Clark fue otro teólogo y profesor también. He was a philosopher Era un filósofo además, who wrote about education. que escribió acerca de la educación. And this is what he says about the possibility of neutrality in Y education. esto es lo que él dice acerca de la posibilidad de la neutralidad en la educación.
Las escuelas públicas no son, nunca fueron y nunca podrán ser neutrales. La neutralidad es imposible. Que alguien pregunte qué podría significar neutralidad cuando Dios está involucrado. ¿Cómo juzga Dios al sistema educativo que le dice, oh Dios, nosotros no negamos ni afirmamos tu existencia? Y oh Dios, nosotros no obedecemos ni desobedecemos tus mandamientos. Somos estrictamente neutrales. Que nadie sea engañado. El sistema educativo que ignora a Dios enseña a sus alumnos a ignorar a Dios. Y eso no es neutral. Es la peor forma de antagonismo, porque juzga que Dios no es importante y que es irrelevante en los asuntos de los hombres. Eso es ateísmo. Dr. Clark also had this to say. El doctor Clark también tiene esto para decir. Obviamente las escuelas públicas no son cristianas. Igualmente es obvio que no son neutrales. Las escrituras dicen que el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero las escuelas, al omitir toda referencia a Dios, dan a sus estudiantes la noción de que el conocimiento se puede adquirir separado de Dios. De hecho, enseñan que Dios no tiene control sobre la historia, que no hay un plan de eventos sobre el que Dios está trabajando y que Dios no ha predestinado todo lo que ha de suceder. Listen to what Martin Luther, the founder of the Reformation, had to say about neutrality in education. Escuchemos lo que decía Martín Lutero, el fundador de la Reforma, acerca del mito de la neutralidad en la educación. Me temo que las escuelas demostrarán ser las grandes compuertas del infierno, a menos que se trabaje con diligencia en explicar las Santas Escrituras, grabándolas en los corazones de la juventud. Yo recomiendo que nadie ponga a sus hijos en un lugar donde las Escrituras no reinen de manera destacada. Cada institución en la que los hombres no se ocupen más y más de la palabra de Dios, con certeza se corromperá. Don't you wish Martin Luther could have just gotten over being so shy? ¿No quisieran ustedes que Get over being so shy. que Martín Lutero dejara de ser tan tímido? He could have just told us what he really thought. Y que nos dijera lo que realmente piensa sobre la educación. Martin Luther's correct. Martín Lutero tiene la razón. Any school that is not increasingly occupied with the Word of God Cualquier escuela que no esté de manera creciente ocupada en la palabra de Dios will become corrupt. se va a corromper. One more quote from Dr. Tony Evans. Una frase más del doctor Evans. Desde una perspectiva bíblica, la educación total de los niños debe estar en manos de sus padres. Creo que es la responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos los mandamientos y estatutos de Dios de manera completa. Con esto quiero decir no solo que los estándares de Dios se aplican a lo relacionado con los asuntos de la fe, sino con lo relacionado a las matemáticas, ciencia, artes, humanidades, agricultura, derecho o cualquier otra disciplina de estudio que usted pueda nombrar. Como padre, tú eres responsable por la educación de tu hijo en ciencia, matemáticas, historia y cualquier otro elemento de su entrenamiento. La Biblia ubica la educación integral de los niños en el hogar y deja el cargo a los pies de papá y mamá. So let me help to illustrate how important it is to not think of these subjects as religiously neutral. Déjenme ayudarles a entender por qué es tan importante pensar en estos asuntos como algo que no es religiosamente neutral. I think the subject that most people think has to be neutral is, Creo- is mathematics. Creo que la materia que la mayoría de las personas considera que tiene que ser neutral es matemáticas. But let's say that we are in a classroom, a government school classroom, Pero imaginémonos que estamos en un aula de una escuela pública and the teacher asks the students a simple question like, what is 2 plus 2? y el profesor hace una pregunta sencilla a los estudiantes como por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Let's say that there is a little boy sitting on the front row. Imaginémonos a un niño pequeño sentado en la primera fila He's 7 years old. que tiene 7 años, We'll call him Juan. que lo vamos a llamar Juan, And he raises his hand and he answers the question. y levanta la mano y responde a la pregunta. He says 4. Dice 4.
The teacher says, very good one, La profesora o el profesor le dice, muy bien, good answer, buena respuesta, you got it correct. la cogiste, acertaste. And then as she's getting ready to do something different, Y cuando se está preparando para hacer algo distinto, she sees that his hand is still up. se da cuenta que la mano del niño todavía está levantada. She says, yes. Y le dice, sí. And he says, why? Y el niño pregunta, ¿por qué? She says, what do you mean why? ¿Cómo así que por qué? He says, well, why is 2 plus 2 4? Pues sí, porque 2 más 2 da 4. She says, I don't understand. No entiendo. He says, well, like, is it always 4? Bueno, ¿siempre es 4? ¿2 más 2? She says, yes, it's always 4. El profesor le responde, sí, siempre es 4. He says, why is it always 4? ¿Y por qué siempre es 4? Pregunta el niño. Like, why couldn't it be like 5 today ¿Por qué no puede hoy ser 5 and 7 tomorrow y mañana 7 and like 100 on my birthday? y 100 el día de mi cumpleaños? What answer could she give him? ¿Qué respuesta le puede dar el profesor? In my country, En mi país, United States, los Estados Unidos, by law, she's not allowed to answer him correctly. por ley, ella no le puede responder o el profesor no le puede responder correctamente. If she gave him the correct answer to that question, she would be fired by our Si le government. diera la respuesta correcta a ese niño, a esa pregunta, sería despedida por el gobierno. So since she can't do that, she only has a few options. Entonces, como ella no puede hacer eso, le quedan unas pocas opciones. She can say, we don't know. Podría decir, no lo sabemos. That's just how it works. Así funciona. Do you think that's a good answer? ¿Creen que esa es una buena respuesta? I don't think so. Yo no creo. Or what she could do O lo que podría hacer is she could give him the big story es que podría darle la gran historia that they tell children in government schools que le cuentan a los niños en las escuelas públicas, over 15,000 hours que se demora 14.000 horas before they graduate. antes de que se gradúen. But rather than spreading it out over 13 years, Y lo van a multiplicar 13 años. what if she were just to give it to him in a few short moments? ¿Qué podría ella decirle en un momento como ese? Here's how she might answer him. Así es como ella podría responder. She might say, Ella podría decir, you la want to know profesora, why mathematics exists and why it works. ¿tú quieres saber por qué existen las matemáticas y por qué funcionan? I'm going to tell you. Te voy a decir. It all started 14 billion years ago. Todo empezó hace 14 billones de años atrás. All the matter and energy in the universe Toda la materia y la energía del universo was compressed into a tiny little dot, estaba comprimida en un pequeño puntico, like the size of a period at the end of the sentence in your textbook. del tamaño de un punto final en la última frase de tu libro. And one day, for no reason, it exploded. Y un día por ninguna razón explotó. And as it exploded and the universe began to expand, Y a medida que explotó y el universo empezó a expandirse, it began to cool down. empezó a enfriarse. And then the most basic elements of biological life began to form. Y luego los elementos más básicos de la vida biológica empezaron a formarse. Amino acids and proteins, Aminoácidos y proteínas. and then very simple cells. Y luego células muy simples. These simple cells began to divide Estas células simples empezaron a dividirse and began to multiply. y a multiplicarse. And then there began to be very complex organisms that formed from these simple cells. Y luego se convirtieron en organismos mucho más complejos que se formaron de estas células simples. Okay, so here's how this happened, Juan. Así es como funciona esto, Juancito. Originally, there was nothing. Originalmente no había nada, There was no matter. ninguna materia. Then all of a sudden, Pero de repente, de la nada, there was matter. surgieron las matemáticas. Please don't ask how that happened. Por favor, no me preguntes cómo. Then, Luego, then we, then we went from luego pasamos de non-biological matter materia no biológica to biological life. a vida biológica. Please don't ask how that happened. Por favor, no me preguntes cómo. Then we went from simple-celled organisms Luego pasamos de organismos unicelulares swimming around in a cosmic swamp nadando en su pantano cósmico to more complex creatures a criaturas mucho más complejas who decided they didn't want to live in the swamp anymore que decidieron que no querían nadar más en ese pantano and they wanted to crawl out onto the dirt. y que querían arrastrarse por la tierra. And so to do that, they grew legs. Y para hacer eso les crecieron piernas. And then pretty soon they Patas. got tired of that.
Luego se cansaron muy rápido and they grew arms y tuvieron también brazos so they could climb the trees. y empezaron a treparse a los árboles And these became the primates. y se convirtieron en primates. And then these later became the humans. Y luego estos se convirtieron después en los humanos. So this is where you came from, Juan. Ahí es de donde tú vienes, Juan. So Entonces, we went from non-biological matter pasamos de materia no biológica to biological life. a vida biológica Then we went from biological life y luego pasamos de vida biológica to human consciousness. a la conciencia humana. From biological matter, biological cells, De células biológicas, somehow de alguna manera, human consciousness emerged. la conciencia humana emergió. Please don't ask us how this happened. Por favor, no preguntes cómo. Everything that exists in the universe, Todo lo que existe en el universo, everything material, physical, todo lo que es material, things you físico, can touch and see, todo lo que se puede ver y tocar, all of that came from the Big Bang. todo eso vino del Big Bang. But not only that, Pero no solo eso, everything in what we call the metaphysical world todo lo que llamamos como el mundo metafísico also came from the Big Bang. también vino del Big Bang. The metaphysical world is the world of ideas, El mundo metafísico es el mundo de las ideas, of non-physical concepts. de los conceptos que no son materiales, So things like the scientific method, cosas como el método científico, logic, la lógica, music theory, la teoría musical, law, la ley, ethics, la ética, love. el amor. All of these concepts Todos are estos in the conceptos metaphysical world. pertenecen al mundo metafísico. Mathematics is a metaphysical concept. Las matemáticas son un concepto metafísico. All of these things came from the Big Bang. Todas estas cosas, dice la profesora, vinieron del Big Bang. So even the thoughts that you're thinking in your mind right now Entonces, incluso los pensamientos que estás pensando en este momento en tu mente and the words that you're forming in your mind y and las speaking, palabras que estás formando en tu mente, que las definen, all of those things are simply cells and neurons firing in your brain todas esas cosas son simplemente células y neuronas ahí ardiendo en tu cerebro. They are aftershocks, Ellos son ondas resultantes, reverberations reverberaciones of the Big Bang. del Big Bang. And they're giving you an illusion Y te están dando una ilusión of meaning. de significado, de sentido. They're making you think that conversation is meaningful Te están haciendo creer que la conversación es significativa and that ideas are meaningful y que las ideas tienen and importancia things like this math class are meaningful. y que cosas como las matemáticas son relevantes. But here's the problem, Juan. Pero Juan, este es el You problema. can't get meaning No puedes obtener significado out of dust and gases that blew up for no reason. fuera del polvo y el gas que estallaron por ninguna razón. So this class is meaningless. Entonces, esta clase no tiene sentido. Your thoughts are meaningless. Tus pensamientos no tienen Your sentido. words are meaningless. Tus palabras no This significan nada. conversation is Esta meaningless. conversación no importa. So please shut up and stop asking Entonces, stupid por favor, questions. cállate y déjame de preguntar estas cosas. Now this is what they teach children. Esto es lo que le enseñan a los niños. They don't do it in 4 minutes. No lo hacen en 4 minutos. They spread it out Lo esparcen over a long period of time. en un periodo muy largo de tiempo. But this is the overstory Pero esta es la historia que gobierna, la historia general that children are taught in que, government schools. que los niños escuchan en las escuelas públicas. The question I have for you La pregunta que yo tengo para ustedes is it true? ¿es verdadera esta historia? Because if it's true, Porque si lo es, then you need to send your children to those schools entonces necesitamos mandar a los hijos a esos colegios and have them taught this narrative. y que les enseñen esta narrativa. But if it's false, Pero si es falsa, then you need to keep your children out of that environment. entonces necesitas mantener a tus hijos fuera de ese ambiente. Because they're being lied to about the most important questions of existence. Porque se les está mintiendo acerca de las preguntas más importantes de la existencia. So how would we answer this from the biblical worldview? ¿Cómo responderíamos a esto desde la cosmovisión bíblica? Well, Colossians chapter 1 Colosenses capítulo 1 tells us nos dice that through Christ, que por medio de Cristo God made the worlds, Dios hizo el mundo, the visible things las cosas visibles and the invisible y things. las cosas invisibles.
What are the visible things? ¿Cuáles son las cosas visibles? That's the material universe. El universo material. What is the invisible things? ¿Cuáles son las invisibles? That's the metaphysical universe. El universo metafísico. It says not only that God made it, Y el texto no solo nos dice que Dios lo hizo, it says God made it through Jesus. sino que Dios lo hizo por medio de Jesús. And not only did Jesus make everything in existence, Y no solamente que Jesús fue el que hizo que todo lo que existe viniera a existir. Colossians 1 tells us that he holds it together with his power. Colosenses 1 también nos dice que Jesús lo sostiene por If su poder. Jesus were to let go of the universe, Que si Jesús soltara el universo, if he stopped sustaining it, si Él dejara de sostenerlo, it would fly apart in trillions of little bits. se destrozaría en trillones de pedacitos. John chapter 1 Juan capítulo 1. says, in the beginning En el principio was the Word. era el verbo. The Word was with God. Y el verbo estaba con Dios. The Word was Y el God. verbo era Dios. And then it says, nothing was made Y luego dice, nada de lo que ha sido that hecho wasn't made by the Word. sería sino por la palabra. You know what the por el verbo. Greek term is that's used there for word? ¿Saben cuál es la palabra griega que se usa ahí para verbo? It's the Greek word logos. Es la palabra griega logos. It's the same word from which we get the word logic. Es la misma palabra de donde sacamos el término lógica. Jesus was the logic of God. Jesús fue la lógica de Dios. Mathematics works because it comes from the mind of a logical God. Las matemáticas funcionan porque vienen de la mente de un Dios lógico. God is orderly. Dios es orden, He's consistent. es consistente, He is immutable. es inmutable. That means he doesn't change. Eso significa que Él no cambia. What I tell my children is the reason mathematics works Lo que yo le digo a mis hijos es, la razón por la que funcionan las matemáticas because God says, I am the Lord and I do not change. es porque Dios dice, yo soy el Señor y yo no cambio. We have in Christianity an explanation for the Nosotros- origins and existence of mathematics. Nosotros tenemos en el cristianismo una explicación para los orígenes y el funcionamiento de las matemáticas. Humans did not create mathematics Los humanos no crearon la matemática, any more than we created the laws of gravity así como no creamos las leyes de la gravedad or the laws of physics. o de la física. We didn't make physics or gravity. Nosotros no creamos la We física ni we la gravedad, discovered it. la descubrimos. We didn't create music. No creamos la It música, was already embedded into the universe. ya estaba inventada en el We universo. merely discovered it. Nosotros la descubrimos, Learned how to systematize it. aprendemos cómo We sistematizarla. didn't create language. No creamos el God lenguaje, created language. Dios creó el We lenguaje. just learned how to systematize it. Aprendimos a sistematizarlo. So we have within the Christian worldview an explanation for why the universe works. Entonces tenemos en la cosmovisión cristiana una explicación de por qué el universo funciona. The existence of mathematics is one of the strongest evidences for the existence of La God. existencia de las matemáticas es una de las evidencias más fuertes para demostrar la existencia de Dios. Atheism is entirely incapable of explaining why we have mathematics. El ateísmo es absolutamente incapaz de explicarnos por qué tenemos matemáticas. Let me tell you how I know this is true. Permítanme decirles por qué esto es verdad. One of my favorite things as a homeschool student Una de mis cosas favoritas como estudiante educado en casa was when my mom would buy these at-home science kits. es cuando mi mamá compraba estos kits de ciencia en casa. You could mix together all Oh. kinds of chemicals Podías mezclar todo tipo de químicos and you could make explosions y podías hasta crear explosiones and blow things up. y hacer que cosas volaran. So I fulfilled my responsibility as a homeschooled boy Entonces yo cumplí mi responsabilidad como un niño educado en casa to blow up many cool things in my y me backyard. encargué de hacer volar muchas cosas en mi patio trasero. Old televisions, Televisores viejos, microwaves. microondas. I blew up many cool things. Hice volar cosas muy bacanas. But of all the things that I blew up, Pero de todas las cosas que hice volar, nothing ever became more orderly nunca nada se hizo más ordenado. because explosions do not create order. Porque las explosiones no crean orden, They create disorder. crean desorden. One of these narratives is true. Una de estas narrativas es cierta One of them is false. y la otra es falsa. If the narrative the government schools teach your children is false, Si la narrativa que los colegios públicos le enseñan a nuestros hijos es falsa, you're sinning to send your child to that school. entonces ¿you're what? You're sinning to send your child to that school. Estás school that lies to them. pecando al enviar a tus hijos a esos colegios. God says, I hate lying lips. Dios dice, yo odio los labios They mentirosos. are an abomination to me. Son abominables para mí.
So if you purposefully send your child to a school Si tú a propósito mandas a tu hijo a una escuela that you know lies to your child en la que sabes que le mienten a tu hijo about the most foundational issues of life, acerca de los asuntos más fundamentales de la vida, God calls that an abomination. Dios llama eso una abominación. If that school lies to your child about ethics, Si ese colegio le miente a tu hijo sobre la ética about origins, o sobre los orígenes, about their gender, acerca de su género, God holds you accountable for that. Dios te va a llamar a cuentas por eso. Education is not neutral. La educación no es neutral, It cannot be neutral. no puede ser neutral, It will either deny God, o negará a Dios, which is not neutral, lo cual no es neutral, or it will ignore God, o ignorará a which is Dios, not neutral. lo cual tampoco es neutral. Do you think someone can stand before God on Judgment Day ¿Ustedes creen que alguien puede pararse enfrente de Dios el día del juicio and say, God, I didn't hate you. y decir, Dios, yo no te odio, I simply ignored you my whole life. simplemente te ignoré toda mi vida? You should let me into heaven. ¿Deberías dejarme entrar al cielo? Do you think God will see that as neutrality? ¿Ustedes creen que Dios vería eso como una neutralidad? God does not see that as neutrality. Dios no lo ve como una neutralidad. God sees that as rebellion. Dios lo ve como rebelión. So, the scripture tells us that we, as fathers and mothers, are responsible for the discipleship of our children. La Escritura nos enseña que como padres y madres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Suppose you, as a Christian parent, sent your child for their whole childhood to an Islamic mosque for church. Imagínense que un padre cristiano manda a su hijo durante toda su infancia a una mezquita Do you think islámica. God would have an opinion about that? ¿Ustedes creen que Dios tendría algo que decir sobre eso? Would God be okay with your child receiving all of their religious instruction in a ¿Ustedes mosque? creen que a Dios le parecería muy bien que su hijo esté recibiendo toda esa instrucción religiosa? Or what if you raised them in a religious cult? ¿O qué tal si usted los criara en una secta religiosa? You sent them to a Mormon church to study the Book of Mormon. Los mandas a una iglesia de los mormones a que estudien el libro de los mormones. Would God view that as acceptable behavior? Dios consideraría eso como un comportamiento aceptable. I think it's fairly clear that God would be opposed to that. Yo creo que es bastante claro que Dios se opondría a eso. And why is that? ¿Por qué? Is it because they're terrible people and God hates them? ¿Porque son gente terrible y Dios los odia? No, it's because what they teach is false. No, es porque lo que enseñan es falso. And God wants you to teach your children the truth, Y Dios quiere que le enseñes a tus hijos la verdad, to train them in His ways. que los entrenes en sus caminos. So if it is wrong for you to raise your child in a false religion, Entonces, si no es correcto que tú críes a tus hijos en una religión falsa or in a cult, o en una secta, God views it the same when you send your child to a school that lies to them. Dios lo ve de la misma manera cuando los envías a una escuela que les miente todo el tiempo. There's no difference in God's view. Hay poca o ninguna diferencia a los ojos de Dios. I want to get back into worldview here. Volvamos a hablar de la cosmovisión en este punto. The Protestant Reformation recovered some very important doctrines. La Reforma Protestante recuperó algunas doctrinas muy importantes. One of them was that the final authority was the Scripture and not the church. Una de ellas fue recuperar la doctrina de que la autoridad última recae sobre la Escritura y no sobre la Iglesia. Another was a biblical doctrine, a biblical view of knowledge. Otra fue una visión bíblica del conocimiento. They recovered the view, the biblical doctrine of revelation. Ellos recuperaron la doctrina bíblica de la revelación. Everything that can be known in the universe Todo lo que puede conocerse en el universo is known because God has revealed it. es conocido porque Dios lo revela. So everything that we can learn about Entonces, todo aquello de lo que podemos aprender is revealed in two ways. se ha revelado de dos maneras. Theologians call these two methods of God's revelation general revelation and special revelation. Los teólogos los llaman los dos métodos de la revelación divina, revelación general y revelación especial. General revelation is how God has revealed himself La and his revelación truth general es la manera en que Dios ha revelado su verdad, se ha revelado a sí mismo through the creation, por medio de la creación, through what has been made, por medio de lo que ha sido hecho, the laws of the universe. las leyes universales. Special revelation La revelación especial is how God has
we need to go back on the slides. one. Tenemos que retroceder ahí en la thank you. diapositiva. Ahí, muy bien. Special revelation is how God has revealed himself in special ways that are not the laws of the universe. La revelación especial comprende todas las maneras especiales en que Dios se ha revelado a sí mismo que no están incluidos en esa revelación general. When we read through the Old Testament, we see many ways in which God spoke to people. Si leemos el Antiguo Testamento veremos muchas formas en las que Dios habló a su pueblo. He spoke through a burning bush, Habló por medio de una zarza ardiente. handwriting on the wall, Habló por medio de un escrito en una pared. a donkey speaking, Una burra que habló. through angelic visitations, Visitaciones angelicales. through the prophets. Por medio de los profetas. All of those things are special revelation. Todas esas serían revelaciones especiales. The scripture tells us that the Bible itself is special revelation. La escritura nos dice que la Biblia misma es revelación especial. 2 Timothy 3:16 Segunda Timoteo 3:16, says all scripture toda la escritura is the breath of God. es inspirada por Dios, exhalada por Dios. It is God's revelation. Es la revelación de Dios. So there is nothing that can be known in the universe Entonces no hay nada que pueda saberse en el universo that is not known through these two methods. que no sea conocido por alguno de estos dos métodos. When we think about education, Cuando pensamos acerca de la educación, almost all of the academic things that we study casi todas las cosas académicas que estudiamos are how God has revealed himself through general revelation. tienen que ver con la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la revelación general. He revealed himself through math, Él se ha revelado en las matemáticas, the laws of science, las leyes científicas, biology, la biología. and all of these things teach us about the nature and character of the God who made them. Y todas estas cosas nos enseñan acerca de la naturaleza y el carácter del Dios que las creó. I remember having an experience some years ago with my family. Yo experimenté hace algunos años con mi familia. We were driving across the United States. Una experiencia que tuvimos es que estábamos conduciendo, manejando a través de los Estados Unidos. When we were out west, we went through hundreds of miles of desert. Y cuando llegamos al oeste, nos encontramos atravesando cientos de millas de desierto. During these times, I turned on the radio Y en esos momentos yo encendía la radio to see if we could listen to something. para tratar de escuchar cualquier cosa. And we just watched the FM radio spin, Y the simplemente digital dial spin. veíamos el marcador digital de la frecuencia dar vueltas sin parar. It never stopped on a station. Nunca se detenía en ninguna estación. So I turned it on AM, Entonces lo pasé a AM and same experience. y pasó exactamente lo mismo. So we didn't get to listen to radio out in the desert. No pudimos escuchar la radio en el desierto. The radio worked fine. El aparato, el radio funcionaba bien. It wasn't broken. No estaba roto. So why do you think we didn't get to listen to the radio Entonces, ¿por qué creen que no pudimos escuchar when we were out in the desert? cuando estábamos en el desierto? You can talk in my class. It's okay. Pueden hablar, está bien. There's no signal. Exactly. Exactamente, no había señal. Okay. But let's take one step further. Muy bien, llevemos esto un paso adelante. There was no signal because there was no what? No había señal porque no había qué. Yeah, there's no we'll call it a broadcast tower. No había ningún sistema de comunicación masiva, de So transmisión masiva. yeah. So I told my children, I said, "Children, isn't this amazing? Entonces le dije a mis hijos, chicos, ¿esto no les parece fascinante? This is a great illustration of what I've been teaching you about general and special revelation." Esta es una muy buena ilustración de lo que les he enseñado sobre revelación general y especial. Can you see this? ¿Sí lo pueden ver? And from the back of my 15-passenger van, De la parte de atrás de mi van, de mi camioneta de 15 pasajeros, I hear a very loud collective groan escucho como un murmullo colectivo. as my children realize that their philosopher dad Cuando los chicos se dieron cuenta que su papá filósofo is about to give them a speech. está a punto de darles un discurso. And so I said, think about it this way. Les dije, piénsenlo de esta manera. You and I are Ustedes y yo highly technical radios. somos radios altamente tecnológicos. We are intelligently designed. Somos
inteligentemente diseñados, with the capacity to be able to receive information, con la capacidad de recibir información, to decode it, para decodificarla and retransmit it. y retransmitirla. The signal, La señal, the radio waves, las ondas radiales, is information. son la información. This information is coming from somewhere. Esta información viene de algún lado, It's coming from a broadcast tower. viene de un equipo transmisor. The broadcast tower is God. Esa torre transmisora es Dios. Psalm 19 El Salmo 19 tells us the heavens declare the glory of God. nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, The skies tell his story. que el firmamento anuncia la obra de sus manos, Day after day, día tras día, night after night, noche tras noche. their story goes on. Está avanzando. There's no nation, there's no place where their story has not been heard. No hay nación o momento de la historia donde no se haya escuchado este mensaje. I said, Psalm 19 is talking about general revelation. Y les dije, el Salmo 19 habla de la revelación general. And so AM radio Entonces, el radio AM is like general revelation. es como la revelación general. When we turn on AM, Cuando sintonizamos AM, we hear a broadcast from God. escuchamos una transmisión de It Dios tells us truth, que nos dice la verdad, truth about the created world. la verdad acerca del mundo creado. We learn about the laws of the universe. Aprendemos sobre las leyes del universo, We learn about science and physics, aprendemos sobre ciencia y física, Chemistry, química, biology. biología, mathematics, matemáticas, music. música. So it's a very helpful channel. Entonces es un canal muy útil. It tells us enough that we know there is a God. Nos dice lo suficiente como para que sepamos que hay un Dios. Because all of these things could not have made themselves. Porque todas estas cosas no podrían haberse creado a sí mismas. When something is intelligently designed, it has to have a designer. Cuando algo es inteligentemente diseñado, tiene que tener un diseñador. But while AM tells us that there is a God, Pero aunque el AM nos dice que hay un Dios, it doesn't really give us enough understanding to know him personally. no nos da suficiente entendimiento como para conocerlo personalmente. For that, we need special revelation. Para eso necesitamos revelación We especial. need the Word of God. Necesitamos la palabra de Dios. We need Scripture. Necesitamos la escritura. We need the gospel. Necesitamos el We need evangelio. to know about Jesus Christ. Necesitamos saber de Cristo So Jesús. this is special revelation. Esa es la revelación We'll especial. call this FM. Vamos a decirle que esa es la FM. So AM gives us enough information to know that God exists and we're not him, Entonces, AM nos da la suficiente información para saber que existe un Dios, which is just enough information to condemn us lo suficiente para condenarnos and convince us that we're lost, y convencernos de que estamos perdidos, but it doesn't give us enough information that we can be saved. pero no nos da suficiente información como para que podamos ser salvos. Romans 1 talks about this. Romanos 1 habla de esto. Paul says, Pablo dice, basically he says that everyone everywhere knows there's a God. básicamente dice, todo el mundo en todas partes sabe que hay un Dios. Everyone in their heart knows God exists Todos en su corazón saben que Dios existe, because God has made it plain to them porque Dios se los ha hecho claramente visible through the things that he's made. por medio de las cosas creadas. So man is without excuse. Entonces dice ese texto que nadie tiene excusa. Because Paul says what can be known about God, Porque Pablo dice, aquello que puede conocerse acerca de Dios, his divine nature, su eterno poder his eternal power, y deidad, is clearly evidenced son claramente visibles through the things that have been made. por medio de las cosas hechas. So man is without excuse. Por lo tanto, el hombre no tiene No one can excusa. stand before God on Judgment Day Nadie puede decirle a Dios el día del juicio, and say, God, you didn't give me enough evidence. Dios, tú no me diste suficiente How, evidencia. how was I supposed to know you were there? ¿Cómo You, era que iba a conocerte si tú no me diste you nada? just could have shown me something. Tenías que haberme mostrado algo. God's saying, I did. Dios dirá, Through the lo laws of the hice. universe. Las leyes del universo. You know this didn't make itself. Tú sabes que esto no se creó You solito. know there's a God. Tú sabes que hay un Dios. But Romans 1 says, rather than worshiping God, Y Romanos 1 dice que en vez de adorar a Dios, rather than acknowledging Him, en vez de reconocerlo como rather than Dios, being thankful, en lugar de darle gracias, they worship the creation. los hombres adoraron las Rather than the criaturas creator. en lugar del Creador. And so God turned them over Y entonces Dios los entregó to a reprobate mind. a su mente reprobada.
So general revelation gives us enough information to be damned, Entonces, la revelación general nos da suficiente información para ser but condenados, not enough information to be saved. pero no lo suficiente como para salvarnos. So for this, we need special revelation. Para eso necesitamos la revelación especial. We need FM. Necesitamos la FM. So this is the struggle that we have. Okay. Okay. Ignoren la famosa emisora radial con ese nombre y recordemos la analogía del hermano aquí. Yes. So I told my children, Entonces le dije a mis hijos, this is the struggle that we have in talking with our atheist friends. este es el problema que tenemos hablando con nuestros amigos ateos. Because we say to them, aren't you so glad that someone designed us as these highly technical radios? Les decimos, ¿ustedes no se sienten muy agradecidos, muy contentos porque alguien inteligentemente nos haya diseñado como radios tecnológicos? They say, what are you talking about? Y ellos van a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No one designed us. Nadie nos ha diseñado. We say, wait a minute, how could that be? Y nosotros diríamos, pero espérate, ¿cómo puede ser eso? Look at this radio. Mira este radio. I mean, this is a really complex device. Este es un dispositivo muy complejo. How do you think this came here if it wasn't designed? ¿Cómo crees que esto llegaría aquí si no fue diseñado? They say, oh, this is how it happened. Y ellos dicen, bueno, así es como pasa esto. See, 14 billion years ago, 14 billones de años atrás there was a junkyard. había un patio de basura, un basurero, You know, like where they leave old cars and things like that. sí, como una chatarrería. And there was an explosion in the Y junkyard. hubo una explosión en esa chatarrería con todas esas piezas de chatarra. And all of these car parts Y todas estas partes de carros and these electronics y todas estas partes electrónicas flew way up into the air. volaron por los cielos. And when they fell to the ground, Y cuando cayeron al suelo, they fell together ellas se compaginaron de tal forma in a perfectly formed, que formaron perfectamente fully functional un completamente funcional radio. radio. And we say, wait a minute. Y nosotros decimos, no, espera un momento. You're telling me that's what you believe? ¿Me estás diciendo que eso es lo que tú crees? They say, yes. Sí, claro. Now think about this for a moment. Pensemos en esto por un momento. If you want to talk about complexity, Si quieres hablar de complejidad, in comparison, en comparación, a radio is a fairly simple un radio es algo demasiado simple, es or un device. sistema demasiado simple, un dispositivo muy simple compared to your human DNA, comparado con tu ADN humano, compared to your human eye, comparado con tu ojo humano, compared to your brain. comparado con tu cerebro. No computer has been made by man Ninguna computadora ha sido hecha por el hombre that is anywhere as complex as your brain. que llegue a ser siquiera cercana en complejidad a nuestro cerebro. You are far more technological, Tú eres mucho más tecnológico, far more complex mucho más complejo than a computer que una computadora or a radio o un radio or television. o un televisor. Yet no thinking human Y no hay ningún pensamiento humano. would actually believe that an explosion would create something with that kind of precision and order. Debería realmente creer que una explosión creó ese tipo de precisión y And complejidad. yet they want you to believe this is how you came to Y be, sin embargo, eso es lo que quieren que creamos acerca de nuestro origen, that the Big Bang made you. que el Big Bang nos hizo. This is what I tell my atheist friends. Esto es lo que yo le digo a mis amigos ateos. I don't have that much faith. Yo no tengo tanta fe para creer eso. That takes way more faith than I have. Eso requiere mucha más fe de la que yo tengo. I mean, where in science have we ever seen matter come from non-matter? ¿Cuándo en la ciencia hemos visto que la materia viene de la no materia? Or biological life come from non-biological matter? O que la vida biológica venga de la vida de la materia no animada, inanimada. Or consciousness come out of matter? O que la conciencia venga de la materia. Show me where in science this has ever happened. ¿Dónde en la ciencia esto ha ocurrido alguna vez? We've never seen this in science. Nunca lo hemos visto en ciencia. This is not science that you're promoting. Aquí no es la ciencia lo que están promoviendo. This is blind faith. Esto es fe ciega. I don't have that kind of faith. Yo no tengo ese tipo You de have fe. way more faith than I could Tú ever tienes have. mucha más fe que yo, amigo ateo.
It is so much easier for me Es mucho más fácil para mí to believe that an infinite, all-powerful God creer que un Dios todopoderoso e infinito said, let it be, dijo que se haga and it was. y se hizo. We have personality Tenemos personalidad because God has personality. porque Dios tiene We personalidad. have consciousness Tenemos conciencia because God does. porque Dios tiene conciencia. We have language because He does. Tenemos lenguaje porque Dios tiene lenguaje. We desire relationships because He does. Anhelamos las relaciones porque Dios anhela relaciones. Christianity gives us an explanation for all of these areas of life, El cristianismo nos da una explicación para todas estas áreas de la vida, and evolution does not. que la evolución no. So we ask them, we say to them, okay, listen. Entonces les preguntamos y les decimos, Okay, escúchame, you think you were created by an explosion in a junkyard. ¿tú piensas que fuiste creado por una explosión del basurero o de la chatarrería? I just can't believe that. Yo sencillamente no puedo creer eso. But let me ask you, do you ever listen to AM? Pero déjame preguntarte, ¿tú alguna vez escuchas la AM? And our atheist friends say, oh, I love AM. Y los amigos ateos dicen, claro, me encanta. AM is great. Es genial el AM. We have some really good things we listen to there. Escuchamos cosas ahí buenísimas. We listen to science. Escuchamos ciencia, We listen to math. matemáticas, Listen to history. historia, We learn all kinds of great things. todo este tipo de cosas maravillosas. Agriculture, Agricultura, architecture. arquitectura. We have a ton of great shows there. Hay demasiadas cosas maravillosas We ahí. listen to AM all the time. Escuchamos todo el tiempo AM. Love it. Nos encanta. We say, isn't it so wonderful that there's a broadcast tower that sends us all that information? ¿No te parece maravilloso que haya una torre transmisora que envíe toda esa información? They say, well, that's crazy. Y ellos dicen, no, qué locura. You think there's a broadcast tower? ¿Tú piensas que hay una torre transmisora? There's no God. No existe ningún Dios. We say, okay, well, where would the signal come from? Y entonces nosotros preguntamos, bueno, entonces ¿de dónde viene la señal? Where's all this information come from? ¿De dónde viene toda esa información? They say, it's always been here. Siempre ha estado aquí, dicen. We say, wait, Y nosotros decimos, it doesn't make espera, sense. eso no tiene sentido. How can information come from nowhere? ¿Cómo puede la información venir de la nada? Information has to have a source. La información tiene que tener Somebody una has to send fuente. us this information. Alguien tiene que enviarnos esta We say, información. no, there's no tower. Ellos dicen, no, no, no hay ninguna torre. There's just eternal information Solo es la información eterna, floating around in the universe. flotando por ahí en el universo. And we are accidental radios Y nosotros somos radios accidentales that just luckily happen to be able to tune in and get the que tenemos information. la suerte de sincronizarnos y acceder a esta información. We say, it doesn't make any sense. Y nosotros decimos, no, eso no tiene ningún sentido. And then we ask them, we say, hey, there's another channel. Y luego les preguntamos y les decimos, ¿sabes que hay otro canal? It's FM. Es la FM. Have you ever listened to that? ¿Has escuchado alguna vez? They say, oh, that's just a fairy tale. Dice, ah, sí, sí, los cuentos de hadas. That doesn't exist. Ah, lo que no existe. There is no FM. No, no hay ninguna FM. We say, oh, of course there is. We listen to it all the time. Y nosotros decimos, claro que sí, todo el tiempo la estamos escuchando, sí existe. It has some amazing programming. Tiene programación excelente. It tells you how you can be saved, Te dice cómo puedes ser salvo. how you can have a relationship with Te God. dice cómo puedes tener una relación con You should Dios. tune in. You Deber- should listen to it. deberías sintonizarte, deberías escucharlo. They say, no, there's no FM. Y ellos dicen, no, no hay FM. There's no broadcast tower. No hay ninguna torre que mande esa We are información. not created radios. Tú no fuiste un radio creado. We're just cosmic accidents who Somos accidentes cósmicos happen to be able to pick up random information que con suerte tenemos la that oportunidad comes de from nowhere, agarrar información aleatoria que no viene de ningún lado. information that created itself. Información que se creó a sí misma. One of these worldviews is true, Una de estas cosmovisiones es verdadera and one of them is false. y la otra es falsa. And one of them dominates education. Una de ellas domina la educación. The atheistic worldview La cosmovisión ateísta influences 90% of Christian youth influencia al 90% de los jóvenes cristianos around the world. alrededor del mundo. If it's true, Si es verdadera, then you need to teach it to your children. entonces hay que enseñársela a nuestros hijos. If atheism is the correct perspective, Si el ateísmo es la perspectiva you correcta, have an obligation to teach that. tienes la obligación moral de enseñarla. But if it's not true, Pero si no es verdad, then God holds you accountable entonces Dios te va a llamar a cuentas. if you send your child to learn this Te has enviado a tu hijo a que la and aprenda, indoctrinate them. a que lo adoctrinen. Jesus one time said, Jesús dijo una vez,
Sadly, offenses will come, Tristemente las caídas vendrán, but woe to the person through whom they come. pero ay de aquel que causa el tropiezo. If someone causes one of these little ones Si alguien hace que uno de estos pequeñitos who believes in me que cree en mí to stumble, tropiece, it would be better for that person mejor le sería if they have a millstone hung around their neck, que le amarraran una piedra de molino al cuello they be cast into the sea y que fuera lanzado al mar and drowned until they're dead. y se ahogara hasta su muerte. That would be a better outcome Eso sería un mejor resultado than what will happen to them que in lo que eternity. les pasará en la eternidad. Jesus has a very high regard for children, Jesús tiene en alta estima a los niños and he holds us accountable y Él nos hará responsables por ellos, for how we educate them. por cómo los educamos. Education is not religiously neutral. La educación no es religiosamente neutral. Every approach to education Cualquier acercamiento a la educación will acknowledge Jesus reconocerá a Jesús as the author of all creation, como el autor de toda la the creación, visible things and the invisible de lo things, visible y de lo invisible, or it will ignore him o lo va a ignorar or deny him. o a negar. Ignoring him is the same as denying him. Ignorarlo es lo mismo que negarlo. There's no neutrality in education. Y eso no hace que la educación sea neutral. Let me show you my two books. Déjenme compartirles dos libros. Do we have these on the screen? Podríamos ponerlo en la pantalla. No sé qué pasó aquí con las... bueno, estas están funcionando, sí. Podríamos poner la diapositiva número 25, chicos, por favor. Ahí está. So this book is called Education. Does God Have an Opinion? Este libro se llama La Educación. ¿Tiene Dios algo que decir? This QR code will tell you more about the book, Ese código QR les va a dar más información sobre el libro, but I'm guessing the best place to buy copies, pero creo que el mejor lugar para comprar algunas copias, since I suspect we've sold out what we have here, porque creo que ya se nos acabaron las que teníamos aquí, is probably the CLC library. es la librería CLC. Do you know where that is? Aquí Oh, there's quedan 6 6 left. copias, Okay, so we will fight for them, entonces no se peleen por ellas, and may the strongest win. porque si no el más fuerte es el que gana. We're talking. Ok. Aquí me informan por el interno que tenemos acceso al libro un poco más barato de lo que puede conseguirse en CLC. Entonces, si a ustedes les interesa, por favor busquen a Elizabeth. Ya la vieron y ella les ayudará a conseguir una copia. Found a source. We have copies. Ahí está la fuente. Okay, so there's another book Hay otro libro that I have written that's also in Spanish. que también escribí y que ahora está en español. If anyone is interested in homeschooling, Pasemos una más, muchachos, porfa. Ahí está. this book is called Answers for Homeschooling. Este libro se llama Respuestas para la educación en The el hogar. top 25 questions Las 25 preguntas principales critics ask. que los críticos hacen. It is only available as a PDF download Está disponible como una descarga de from this PDF QR code. desde ese código QR. It's the only place you can get it. Es el único lugar donde lo pueden conseguir. Not on Amazon. You Entonces have to get it here. aprovechen y capturen ahí si están interesados en el libro. It's only $6 US Normalmente cuesta $6 americanos for the digital download. en la descarga digital. This book literally answers every question you've ever wondered about homeschooling. Y este libro literalmente responde casi cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de la educación en casa. I'm hopeful that some of my other books will soon be translated into Spanish. Espero que algunos de mis otros libros también sean traducidos al español pronto. I'm having a meeting next week with Hukum, Tengo una reunión la próxima semana con Jukum. so be praying about that. Oren por eso, por favor. I'd especially love to get some of my parenting books translated into Spanish. Especialmente que mis libros sobre crianza puedan ser traducidos al español. If you are on social media, Si usan las redes sociales like Facebook, como Facebook, Instagram, Instagram, what they used to call Twitter, lo que se llamaba Twitter, I guess it's X now. ahora es X, ¿ok? I'm on all that kind of thing. Yo estoy ahí, entonces me pueden encontrar. Just look up Israel Wayne. Busquen Israel Wayne, I ahí would está love el to nombre en la connect with pantalla you también. there. Yeah. So I would love to connect with you and keep in touch with you on social media. Me gustaría que nos mantuviéramos en contacto por ese medio.
I also have a QR code here if you want to sign up on my email list. También este código QR los va a suscribir a mi lista de emails, de correos electrónicos. For people who understand listening to English, Las personas que pueden escuchar en inglés, I have a free podcast. tengo un podcast gratuito It's called Family Renewal. que se llama Family Renewal, como renovación familiar. You can find it on YouTube Pueden encontrarlo en YouTube or anywhere you listen to podcasts. o en cualquier plataforma en la que escuchen Just podcast. search for Family Renewal Podcast. Busquen Family Renewal Podcast And thank you. y gracias. Thank you for letting me share. Gracias por permitirme compartir. I do hope you'll get my books in Spanish Espero que consigan los libros en español and that you will give some prayer and consideration to the education of your children. y que consideren seriamente en oración la educación de sus hijos. You cannot assume that it's okay to have your children raised by atheists. No pueden asumir que está bien que sus hijos sean educados por ateos. In my country, En mi país, children spend 7.5 hours a day in school, los niños pasan 7 horas y media al día en el colegio. 7.5 hours after school in digital entertainment. 7 horas y medio después del colegio en entretenimiento digital. That's 15 hours of anti-Christian indoctrination. Eso son 15 horas diarias de adoctrinamiento anticristiano. Mothers spend 1 hour a day with their children, Y las madres pasan 1 hora al día con sus hijos and fathers spend 29 minutes. y los padres 29 minutos. That will never balance. Eso nunca se va a The balancear. most important factor in influence, El factor más importante en la is influencia time. es el tiempo. whoever spends the most time with your child Cualquiera sea el que pase más tiempo con tus will have hijos, the most influence. es el que tendrá más influencia sobre If ellos. you do not spend more time with your child Si tú no pasas más tiempo con tu hijo than anyone else in their life, que cualquier otra persona en sus you will vidas, not be the most important force for influence in their life. tú no vas a ser la fuerza más importante de influencia en su vida. So please give this significant prayer and consideration. Entonces, por favor, denle a esto una importante consideración en oración God bless you. y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Thank you, brother, for your service among us. Gracias a todos también por su asistencia, por su participación. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para orar ahora mismo? Cerramos nuestra intervención de esta noche, pero viniendo delante del Señor, al final hay dos tipos de personas, los que vienen al Señor y los que no. Entonces los invito a que nos unamos y nos pongamos delante de nuestro Creador y Salvador. Padre, aquí estamos representando distintos cuerpos locales, distintas congregaciones a lo largo y ancho de esta Medellín, de este Valle de Aburrá, Señor. Casi todos, asumo, padres o con intención de serlo, o por lo menos interesados, involucrados en el servicio a los niños, y definitivamente, Señor, con mucho que considerar a la luz de nuestras Biblias abiertas, en nuestra vida de oración conjunta con nuestra familia, con nuestras iglesias. Y lo que te rogamos, Señor, es que tú nos guíes a tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos que honren la responsabilidad que tú has puesto exclusivamente sobre nuestros hombros como padres, que honren su plena humanidad, que los puedan dirigir hacia ti por medio de ese conocimiento del que también le escribía Pablo a Timoteo, que es suficiente para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Y déjanos cambiar nuestros paradigmas, aún nuestra cosmovisión, como meditábamos esta noche, nuestra manera de pensar acerca de estos asuntos, para que lo que es prioritario sea prioritario, para que aún tengamos que arrepentirnos en el sentido más profundo de esa palabra, cambiar nuestra mente acerca de cómo hemos entendido estos asuntos y vivir de forma consecuente, Señor. Hay muchas situaciones distintas entre todos nosotros. Tómanos de la mano en el punto en el que cada uno nos encontramos y guíanos, Señor, porque anhelamos honrarte, porque anhelamos el bien de nuestros hijos, porque anhelamos ver una nueva generación que se levanta a adorarte y proclamarte después de que todos nosotros hayamos pasado. Entonces, Señor, por amor a tu nombre, para que siga siendo puesto en alto en esta ciudad, te rogamos que nos ayudes. Y oramos con gratitud por nuestro hermano Israel y te rogamos que
lo encamines a sus siguientes responsabilidades, que proveas para él y su familia en todo sentido, que le permitas seguir llevando adelante su ministerio, su llamado particular, para que tú seas honrado en Jesucristo y todos los que podemos escuchar seamos beneficiados. Te lo pedimos en su nombre con gratitud. Amén y amén. Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.